Hola, en Idamedic Evolution podemos solicitar soporte por primera vez haciendo clic aquí en acceso remoto para solicitar ayuda de calidad. Si presentan algún problema, simplemente al hacer clic aquí se abrirá un link, un enlace de descarga, el cual al abrir podrán solicitar vía acceso remoto soporte. Para iniciar sesión escribimos médico, la contraseña médico. Una vez que iniciamos, en el programa aparecerá la ficha de identificación de pacientes. Aquí podemos observar que tenemos los iconos principales para crear un nuevo paciente, guardar los cambios, eliminar el paciente seleccionado y mostrar todos los pacientes. Para crear un nuevo paciente hacemos clic en nuevo. Escribimos la fecha de nacimiento. Con tabulación podemos cambiar al mes. Con tabulación podemos cambiar el año, seleccionamos el género y con esos tres datos ya tenemos la ficha del paciente. Aquí tenemos un semáforo de salud, tenemos la referencia. Cuando vemos la opción de este círculo, podemos agregar más valores. Al hacer un clic sobre el círculo, se despliega una ventana, la cual nos muestra la fila de valores personalizados y un botón para crear más, agregar otros. Para seleccionar un valor y eliminarlo, hacemos clic sobre la papelera de reciclaje y confirmamos con el botón de eliminar. Para crear uno nuevo, hacemos clic en más. Cuando se presenten estas opciones de menú con el globo para mostrar valores personalizados, entonces podremos agregar más valores. Aquí tenemos la búsqueda rápida, una búsqueda por diferentes criterios. Tenemos filtros de acuerdo a la especialidad. Entonces, al hacer clic al más, escribir los datos, ahora ya podemos iniciar por primera vez a su historia clínica. Al hacer clic aquí en historia clínica, podremos ver que están todos los campos de llenado. También tenemos una opción importante para soltar y arrastrar o elegir documentos en PDF de sus estudios de laboratorio de gabinete. Tenemos los diagnósticos CIE-10 y aquí podemos observar que hay un globito más en el cual podemos agregar diagnósticos. Entonces, al hacer clic al más, escribimos en la fila el nombre del diagnóstico. Al salir, ya podemos visualizar el diagnóstico para su uso. Entonces, por primera vez se puede hacer una historia clínica, pero no es necesariamente obligatorio llenarla, porque si estuviéramos en la ficha podemos pasar directamente a las notas de evolución o a las recetas del paciente. Una vez que si decidimos si es necesario hacer la historia clínica, entonces al hacer clic en la historia clínica nos mostrará todos los campos. Después, subsecuentemente a la consulta vienen las notas de evolución. Al entrar a las notas de evolución, podremos ver que existe un listado de notas de evolución o consultas y aquí se encuentra en blanco, no hay ninguna consulta ya creada para este paciente. Entonces hacemos clic al más, siempre al más, para crear un nuevo reporte y ahora aquí podemos ver el primer reporte creado con la fecha de hoy. Entonces aquí podemos escribir su nota de evolución o su nota subsecuente. También podremos elegir indicaciones, podremos ver su exploración física, diagnósticos y también sus estudios de laboratorio y gabinete. Esta es la primera nota. Para crear una nota adicional, posteriormente otra fecha, podemos hacer clic de nuevo en el botón nuevo. Entonces ahora tendremos dos notas de evolución. Como podemos ver aquí, la nota de evolución aparece con la misma fecha de creación, pero si esta fecha estuviéramos en una fecha diferente, automáticamente aparecería con la fecha actual. Entonces, si deseamos crear notas anteriores a las fechas actuales, también es posible. Al hacer clic podremos seleccionar aquí la fecha de creación y podremos mover los valores
de la fecha y como podemos observar, después de guardar ya tenemos diferentes notas. Después viene el módulo de imágenes. El módulo de imágenes ayuda principalmente para crear reportes con imágenes antes y después, especialmente para colposcopía, radiología, ultrasonido o cualquier otra situación donde se presenten imágenes antes y después y sea necesario agregar un reporte especificando el contenido de esas imágenes. Entonces, de la misma manera que notas evolución o recetas, siempre hay que hacer clic al más para crear un reporte o un documento o una receta. Una vez que ya está el documento aquí, podremos insertar imágenes haciendo clic en cada uno de estos recuadros. Podremos mover las imágenes de lugar, de posición. Podemos elegir el reporte que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos reportes de ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un reporte para colposcopía. Podemos crear cualquier tipo de reporte. Podremos guardar los cambios, eliminar el reporte, hacer búsquedas por fecha de creación, imprimir el reporte, capturar imágenes, abrir la ventana de captura de imágenes, insertar las imágenes en todos los recuadros. Ahora vamos a ver rápidamente el módulo de recetas. Las recetas de su consultorio se imprimen actualmente en recetas ya hechas impresas. El programa se puede adaptar a dichas recetas. Entonces nosotros al hacer clic en recetas vamos a hacer clic siempre de nuevo para crear un nuevo documento. Entonces ya hicimos clic y ya nos aparece aquí la fecha de creación de esta receta. Aquí podremos elegir por abecedario el nombre de los medicamentos que ya están cargados de forma predeterminada, o podemos hacer una búsqueda de medicamentos. Al hacer doble clic sobre el nombre del medicamento se insertará en la receta. Como podemos observar, aquí ya no es necesario escribir el nombre del paciente, escribir la fecha, porque ya estamos sobre ese registro de ese paciente seleccionado. Entonces, al navegar en los menús, ya únicamente vamos a escribir la información de los campos. Entonces, ya tenemos un medicamento asignado y ahora vamos a agregar un medicamento de manera manual. Entonces, hacemos clic aquí en el icono con el lápiz y aquí escribimos el medicamento. Aquí abajo la prescripción. Y si este medicamento es necesario eliminarlo, al hacer clic aquí sobre el bote de papelera de reciclaje lo podemos eliminar. Podemos agregar más medicamentos haciendo doble clic sobre su nombre. Es posible editar la información. Ahora, esta es una manera de hacer medicamentos de manera individual, pero también puede ser posible crear plantillas de medicamentos por tratamientos o enfermedades. Entonces, para esto hacemos clic aquí en tratamientos y podemos crear una plantilla para infecciones, por ejemplo, del estómago. Entonces, infecciones estomacales. Entonces, después, aquí creamos una plantilla, tomar medicamento 1, o puede ser esto también útil para los medicamentos controlados o aquellos tratamientos Entonces, aquí podremos crear una infinidad ilimitada de plantillas, la cual podemos elegir de manera rápida y al hacer clic en imprimir, podemos imprimir esta información sobre las recetas actuales o posteriormente cuando ya se terminen esas recetas, ya se podrá imprimir sobre recetas hojas en blanco.
con su mismo diseño. Entonces, vamos a ver cómo se establecen los parámetros de configuración. Vamos a dar clic aquí en impresión. Vamos a hacer clic en valores predeterminados cuando los valores están en blanco. Y aquí podremos elegir los márgenes en centímetros de la información que queremos que se visualice en la receta. Entonces, todos estos campos son personalizables, son 100% adaptables. Si tuvieran alguna duda, por favor contacten al correo de soporte o desde la página para que se les pueda explicar o ofrecer la ayuda necesaria para poder hacer impresión de sus recetas correctamente. Entonces, aquí tenemos que vamos a ver esta información, cómo se vería si yo si inserto la receta y mando a imprimir, estamos viendo que la información va a imprimir únicamente los datos del paciente y los medicamentos. Entonces ya no vamos a tener que escribir el nombre del paciente, ni la fecha, ni los medicamentos en un Word, puesto que esto ya va a estar configurado y no se va a mover del lugar y va a quedar dentro de la receta, dentro del expediente del paciente. También tenemos la posibilidad de agregar documentos. En esta parte de documentos podremos agregar documentos, manchotes, hojas membretadas. Por ejemplo, pueden ser hojas de consentimiento, hojas de recomendación, todos los documentos que puedan necesitar para su centro de trabajo, su consultorio. Entonces, aquí ya podemos ver que tenemos el paciente, tenemos seleccionado al paciente Víctor Osornio, podemos ver su historia clínica, podemos entrar a sus notas de evolución, podremos ver sus reportes con imágenes y podremos ver cuál fue su última receta. Asimismo, podremos establecer los campos de la exploración física. Esto también, repito, se puede establecer en la impresión si deseamos que se imprima el peso, la talla, la temperatura. Podremos establecer cuál es la fecha de próxima cita. Y uno de los puntos o ventajas de este programa es que tenemos la opción de las copias de seguridad. Les recomendamos instalar Google Drive de tal manera que al tener instalado este programa que se llama Google Drive, podremos guardar la base de datos tanto en la computadora como en Google Drive con un almacenamiento de 15 GB. 15 GB en la nube gratis. Se preguntarán cuántos pacientes se pueden almacenar con esta información, con esta capacidad. Entonces tenemos registros de médicos que llevan 5,000 pacientes, 10,000 pacientes en 5 GB. Entonces estamos hablando que pueden almacenar en 15 GB de manera gratis unos 15,000, 20,000, 30,000 pacientes. Otro punto importante es la licencia vitalicia. Ustedes cuando adquieren este producto actualmente se está ofreciendo un pago por única vez. Entonces pueden recibir actualizaciones gratis, pueden solicitar soporte vía remota y la licencia no caduca, la licencia permanece activa y ustedes pueden incluso hasta migrar su ordenador de un equipo a otro sin ningún problema. Al entrar a la opción de cuenta podremos cambiar el usuario de sesión, cambiar el usuario predeterminado que es médico por otro. Podremos cambiar la contraseña, podremos hacer copias de seguridad manualmente, podremos migrar la licencia de este equipo a un nuevo ordenador, podremos cambiar la especialidad. La especialidad está distribuida en varias categorías, por ejemplo, en varias pestañas. Tenemos 5 especialidades predeterminadas y la especialidad de personaliza. La especialidad de personaliza significa que ustedes pueden crear sus propios campos. Ustedes pueden elegir el nombre de los menús, pueden elegir cómo se va a llamar el menú 1, cómo se va a llamar el menú 2 y así sucesivamente. También es posible agregar en el campo de personaliza las enfermedades que van a
a tratar en los antecedentes heredofamiliares. Van a poder establecer el tamaño de los bloques de los campos. Van a poder elegir si es de tipo texto, si es tipo menú, si es de opción múltiple o si es de satisfacción al paciente. Van a poder agregar aquí todos los campos que necesiten. A ver, campo de ejemplo. Y vamos a ver cada una de sus reacciones. Entonces, tenemos que es un campo y vamos a agregarle texto. Ahora vamos a ver ese campo, cómo se visualiza cuando es de tipo texto. Entonces, es un campo de tipo texto. Vamos a ver ahora, ese mismo campo lo vamos a cambiar a tipo menú. Ahora, este campo ya es tipo de menú, se le pueden agregar valores personalizados. Ahora este campo lo vamos a cambiar a opción múltiple. Regresamos, visualizamos que ahora tiene opción múltiple. Ahora vamos a cambiar el campo a satisfacción del paciente. Salimos y como podemos observar, ahora vamos a ver que tenemos un campo personalizado que puede cambiar su estado a diferentes opciones, puede ser diferentes opciones. Y así podremos crear aquí en esta sección todos los campos que necesitemos en cada uno de los menús para personalizar y crear su propia especialidad. También tenemos aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una imagen de encabezado. Por ejemplo, será una simple prueba, la cual nos permite establecer una imagen que si yo tuviera aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, este es cualquiera de mis documentos. Entonces aquí va una imagen de encabezado que va de lo largo a lo ancho. Entonces, esta imagen que se establece en los documentos tiene una medida de 2421 por 333 píxeles, los cuales van a establecer una imagen larga para que va a abarcar, que va a ir de un lado al otro sobre todo el documento. Entonces, para esto es recomendable que se respeten este tamaño cuando quieren establecer un logo pequeño y quieren que permanezca del lado izquierdo, o cuando quieran agregar un encabezado completo con con sus datos como cédula, especialidad, universidad, etc. Aquí tenemos el logotipo del lado derecho, que aquí sí aplica un logotipo pequeño, el cual puede visualizarse eh, en un extremo de la hoja. Pero si tuvieran alguna duda, algún problema con que el logotipo no se ve correctamente, por favor, pues simplemente entren a la opción de Idamedic, contacto, envíen sus logotipos y se les enviará la imagen con las medidas adecuadas. Entonces, en esta opción del centro de trabajo pueden agregar la información de su consultorio, pueden elegir el diseño de impresión, si van a utilizar un diseño ya predeterminado que el programa está utilizando. Si quieren elegir la opción de diseños personalizados en PDF. ¿Esto qué significa la opción de diseños personalizados en PDF? Bueno, significa que ustedes van a utilizar sus propios documentos, sus propios diseños en PDF, sus machotes. ¿Esto a dónde aplica? Aplica en las recetas, en las hojas membretadas, donde ustedes ya van a tener un diseño en PDF, un machote, el cual se adjunta al programa, y ese machote se puede utilizar si cambiamos esta opción. Entonces vamos a regresar a ver una receta médica, y anteriormente veíamos que una receta médica aparecía con un fondo en blanco. Ahora podemos ver que ya la receta incluyó ese documento como fondo en la impresión. Aquí podremos ver que no está cuadrado, no está bien colocado, pero estos cambios los podemos hacer en el momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a impresión, vamos al menú de recetas, vamos a bajar un poco el nombre del paciente y vamos a subir los medicamentos y vamos a hacerlo más a la izquierda. Guardamos
y salimos. Y ahora, como podemos observar, ya se hicieron movimientos. Pero aún así podemos ver que todavía nos hace falta mover más hacia abajo el nombre del paciente. Entonces para esto regresamos, vamos a recetas y lo vamos a poner en 4. Y aquí vamos a recorrer la fecha hacia la derecha. Ahí está. Ahora sí se ve mejor. Aquí está la fecha, el nombre del paciente y los medicamentos. Esto se hizo muy rápido y los cambios, los parámetros de configuración ya quedaron guardados para futuras ocasiones. Entonces tenemos que en el momento que nosotros requieramos o sea necesario cambiar esta opción, tenemos la opción de imprimir en PDF o podemos utilizar hojas membretadas, las cuales ya tenemos ya tienen ustedes en imprenta, tienen recetas o machotes. Entonces la mejor opción es utilizar esta opción. Cuando estos documentos se terminen, lo único que hay que hacer es sus recetas en PDF, tenerlas ahí junto al programa y cambiar esta opción para poder utilizar esos documentos. También tenemos la opción de cambiar diseños predeterminados. Aquí lo más recomendable es dejar esto de forma predeterminada y no hacer algún cambio, a menos que se requiera una personalización muy específica de sus recetas, pero no es necesario hacer estos cambios. Para eliminar un paciente en blanco, por ejemplo, tenemos al paciente, lo seleccionamos, le damos clic en eliminar, seleccionamos al otro paciente, le damos clic en eliminar y vamos a ir eliminando esta información de prueba. Únicamente nos quedamos con este paciente y voy a repetir de nuevo lo de las especialidades. Entonces vamos a entrar a cuenta y vamos a cambiar de la especialidad personalizada a la especialidad de personaliza. A la de personaliza a la personalidad de médico general. Entonces, al entrar aquí a su historia clínica, podemos ver que ya no nos aparecen datos ginecológicos, ya nos aparecen datos muy centralizados en lo que es la medicina general para cualquier especialidad que quiera llevar un expediente clínico de un paciente. El programa también permite imprimir la historia clínica completa. Al hacer clic en el módulo o la ficha de historia clínica, aparece un botón para poder imprimir la historia clínica de este paciente. Aquí podremos ver que de acuerdo a la especialidad aparecerán en los formatos en PDF de la historia clínica. También la nota evolución se puede imprimir. Los reportes con imágenes también se pueden imprimir de diferentes maneras. Un reporte personalizado. El reporte únicamente, solamente fotos, reporte con 2 fotos, reporte con 4 fotos, reporte con 8 fotos y reporte con 10 fotos. La opción de personalizado se encuentra en esta sección, donde podremos elegir en la hoja 1 los campos que queremos que se impriman. Podemos elegir la foto 1 y la foto 2 únicamente con estas dimensiones. Podremos elegir que en el documento, en la hoja 2, se imprima la foto 3 y la foto 4. Entonces, de esta manera, al seleccionar la impresión personalizada, podemos establecer 100%, podemos elegir al 100% la opción de impresión. En cuestión a las recetas, ya vimos que también se pueden imprimir haciendo clic aquí, en este botón. Los medicamentos de las recetas también se pueden personalizar. Para personalizar el catálogo de medicamentos hay que hacer clic aquí, en este iconito. Una vez que entramos al catálogo de medicamentos, podremos hacer una búsqueda o una navegación de todos los medicamentos existentes. Para hacer una búsqueda, hacemos clic aquí y aquí vamos a escribir el nombre del medicamento. Hacemos clic en buscar y aquí aparecerá el medicamento que acabamos de realizar el filtro. Entonces podemos editar este medicamento, podremos modificar estos datos y al hacer clic en el botón de guardar, el dato ya quedó
el nombre del medicamento ya quedó actualizado. Entonces, para crear un nuevo medicamento es posible hacerlo desde este botón. Al hacer clic aquí en nuevo, entonces nos aparece en el formulario la opción para crear un nuevo medicamento. Nuevo medicamento. Su prescripción. Y vamos a hacer clic aquí para guardar los cambios. Entonces, ya vimos cómo podemos editar un campo de un medicamento, cómo podemos crear uno nuevo, y para eliminarlo hacemos clic aquí en el nombre del medicamento y le damos clic aquí en eliminar. Ahora, vamos a regresar y ahora vamos a hacer uso de ese medicamento nuevo. Entonces escribimos nuevo, nos aparece el nombre del medicamento y al hacer doble clic lo insertamos. Eso sería todo para el catálogo de medicamentos.